Bueno, era una España obviamente muy distinta de lo que conocemos. La vida en el siglo XIII era muy dura y había continuas tensiones, particularmente políticas, entre los grandes reyes y los nobles, y entre pues, las distintas comunidades judías, musulmanas y cristianas. La mitad de España continuaba siendo, casi la mitad continuaba siendo musulmana. Bueno, el relato empieza con la voz femenina de una niña de 13 años, una niña que tiene que abandonar su familia, su hogar, todo aquello que ella ama, todo aquello que ella conoce para irse a un lugar lejano, un lugar extraño, donde se va a tener que casar con un hombre mucho mayor que ella, que no va a conocer hasta el día de la boda frente al altar. Y entonces es esa impresión, vemos el mundo y aquel mundo con los ojos de Constanza, y Constanza nos cuenta de viva voz su experiencia, su boda, su noche de bodas y todo lo que ocurre después a consecuencia de su noche de bodas. Bueno, el amor en esa época no contaba para los matrimonios en realidad, los matrimonios políticos, porque se trataba de una alianza política. Entonces, lo único que contaba pues, era que se consumara el matrimonio, porque si no, no se consumaba la alianza política, que tuvieran hijos, y de esa forma los reinos tenían herederos y luego no había una guerra civil cuando moría el rey. Y eso era todo, el amor. Incluso había quien decía que mejor que no se quisieran, porque sería una relación más fluida, sin problemas de celos, etc., ¿no? Sin embargo, en el relato también existe otra cosa, no solo es la obligación que tenían del amor físico. Continuaba habiendo, a pesar de que había transcurrido un tiempo, ese amor caballeresco, ese amor espiritual que existía en la Edad Media. Entonces, entre ellos se establece un vínculo de amor cortés, dijéramos, en el cual ella se convierte en la señora, en la dama de Pedro. Sí. Los reyes tenían amantes, es más, generalmente antes de casarse tenían hijos con otras mujeres, de forma que si la relación no era fructífera en cuanto a descendencia, la culpable era ella. Bueno, ese es un caso. Una de las protagonistas de la novela, aunque es secundaria, es la cuñada de Constanza, la hermana de Pedro. A ella la casaron con 10 años solo. La casaron con 10 años solo en uno de esos matrimonios políticos. Como a los 14 años no había quedado embarazada, empezaron a considerar que era estéril y la corte, en ese caso castellana, empezó a negociar el repudio de esta niña, de Violante de Aragón, porque era estéril y el reino necesitaba herederos. Nos podemos imaginar el estrés que eso causaba en una niña, porque eran niñas de 14 años, que vería su vida truncada, jamás sería reina, sería encerrada en un convento, jamás podría volverse a casar porque era estéril, y su marido pues se casaría con otra, ¿no? Afortunadamente en esta historia, pues Violante de Aragón quedó embarazada y a los 16 años le dio a Alfonso X el Sabio el primer hijo, el primero de 10 hijos que tuvo después. O sea, y sí, realmente la felicidad no contaba para ellas, como le dice su aya a Constanza, dice: tú has nacido para ser reina, no para ser feliz. Entonces, eso resume en sí lo que eran esos matrimonios políticos. Sin embargo, Constanza quiere ser feliz, eso es algo que todos queremos. Sí, efectivamente era una época en que la política era tremenda y se basaba en las armas, y ahí tenemos al que es el gran antagonista de esta novela, que es Carlos d'Anjou, un personaje que existió, como prácticamente todos los personajes de la novela existieron, y yo los he reconstruido para la novela, y tal como la historia refleja que eran. Carlos d'Anjou era un personaje tremendo, hermano del rey San Luis de Francia, él mismo un gran noble con muchos condados,
y que fue investido rey de Sicilia. El motivo por el Papa, el motivo por el que se realizó esta boda entre Constanza y Pedro era una alianza política para defenderse de Francia. Constanza tiene que acceder a ese matrimonio, lo hace de buen grado porque sabe que su padre, el rey de Sicilia, al que ella adora, está en un grave peligro y que necesita de esa alianza, aunque de nada le sirve, llamemos, su sacrificio, porque al poco, precisamente, Carlos d'Anjou, investido por el Papa, entra en el reino de Sicilia, derrota al padre y lo asesina. A partir de aquí ya empieza otra fase de la novela, en que la ambición tremenda de Carlos d'Anjou choca con los intereses no solo de Sicilia y de Aragón. Pero en ese momento ni Pedro, el marido de Constanza, ni Constanza podían hacer nada. Sin embargo, en el momento en que Pedro fue coronado rey de Aragón, le prometió a su esposa, Constanza, que vengaría la muerte de su padre y que le daría el reino que le habían robado y del cual ella era heredera. Y eso ya desarrolla una fase distinta de la historia, en la cual tenemos a Pedro, que era el rey de un reino relativamente pequeño y débil como era Aragón, enfrentándose con los tres mayores poderes que existieran en la Edad Media. Sí, bueno, a ver, se dice que las mujeres no contaban en la Edad Media, no es cierto. En Canción de Sangre y Oro tenemos a mujeres muy fuertes y que dejaron huella en la historia. Una de ellas es Elisabetta de Baviera, una mujer que en pleno siglo XIII, tal como era el mundo en esa época, se atreve a viajar 1000 kilómetros desde el Tirol hasta Nápoles con la pretensión e intención de salvar la vida de su hijo de 16 años, al que habían condenado injustamente a muerte. Esta es una verdadera madre coraje del siglo XIII, pero no es el único personaje relevante femenino de la novela, ¿no? Está Constanza, está ella, pero otro de los personajes fascinantes es Macalda en Sicilia, una dama siciliana que existió en su momento, una gran noble, que tan pronto cabalgaba vestida de armadura al frente de sus caballeros, como seducía en las cortes a otros grandes nobles, o sea, usaba con la misma habilidad las armas de hierro como las armas de seducción y el sexo. Y además era una campeona de ajedrez, o sea, increíble. O sea, hoy en día decimos, bueno, esto no podía existir en la Edad Media. Sí existieron, es verdad. Saonina es otro caso de mujer fuerte de las que existieron en esa época. Lo que pasa es que han pasado la historia los grandes nobles, o sea, la gente del pueblo llano no ha pasado la historia, pero estaba ahí. Y Saurina es este caso. Ella estaba sometida a la servidumbre que tenía su familia, un gran noble, el conde de Ampurias, y donde sufrían todo tipo de maltratos y abusos. Y ella tuvo el valor de abandonar su familia, abandonar su entorno, y tuvo la fortuna de unirse con una especie de proscritos, de bandidos, que luego en la historia aparecieron de forma brillante, los almogávares, donde ella aprende el uso de las armas para vengar a su familia y para vengar lo que le habían hecho a ella, ¿no? Es otro de los personajes que, aunque no ha quedado escrito en la historia, existían, porque las mujeres almogávares luchaban como los hombres. Sí, bueno, es otro de los hechos históricos tremendos que aparece en la novela, que hoy en día nos sacuden, ¿no? El hecho de que un gran noble pueda atacar una ciudad que el rey ha decidido que sea libre, pueda arrasarla y asesinar a sus habitantes simplemente porque han elegido la libertad y huyen de la esclavitud. Yo creo que es otro de los episodios fuertes de la novela. No exactamente, era gente libre que para ser libre necesitaba ser muy hábiles con las armas y necesitaba
tener ese valor de arriesgar su vida en cada momento. De todas formas, arriesgar la vida en esa época para la gente del pueblo no era un gran riesgo, porque la vida era muy dura, y ellos consiguieron su libertad a través de ser mejores con las armas que los demás. Yo presento los almogávares, la época de la Reconquista en España, que fueron claves para la parte cristiana de la Reconquista. Era gente libre que en un momento determinado podía ponerse del lado de los musulmanes también, si no les trataban bien los cristianos, aunque generalmente eran cristianos. Yo los presento en la novela en este momento donde se habla poco de ellos, porque luego en el siglo siguiente se hicieron famosos por las grandes conquistas en el Imperio Bizantino y el establecimiento de unos condados libres en el otro extremo del Mediterráneo, fundados y defendidos por españoles. Es una parte asombrosa de nuestra historia que también es muy desconocida. Bueno, el personaje de Jaime I, que conocemos por la historia, un hombre vigoroso, no solo conquistador de reinos, sino conquistadores de féminas, como decía, es un personaje muy vigoroso en nuestra historia, un personaje muy fuerte, muy admirado. Yo lo presento en un momento de su vida en el que ya era muy mayor, que tenía un tremendo arraigo familiar, Jaime I, porque él había crecido sin familia. O sea, él quedó huérfano a los 5 años en poder de los enemigos de Aragón, y a partir de ahí pues su infancia fue muy dura, carente de afectos. En cambio, él en su madurez era un hombre de grandes afectos con sus hijos, con sus nietos y tal. Entonces, uno de los problemas que tenía grave era el antagonismo entre sus hijos, las luchas de poder que tenían sus hijos. Y dice eso, que hace un padre, que yo no he conocido al mío, que hace un padre para que sus hijos se lleven bien. Bueno, Constanza desde luego es el gran eje, el gran vector de la novela, porque es el personaje que nos habla en primera persona, que nos cuenta sus sentimientos, nos cuenta lo que ve alrededor. Presentar la Edad Media los ojos de una princesita de 13 años, pues es un cierto privilegio donde fluyen las emociones, ¿no? Constanza es la responsable, entre otras cosas, empujando a su esposo de todo lo que se desarrolló en la Corona de Aragón, y realmente los hechos que cuento en la novela, protagonizados por Constanza y por su esposo, cambiaron la Europa de su época, asombraron a sus contemporáneos, entre ellos Dante Alighieri, que habla de Constanza, habla de Pedro, habla de Carlo d'Anjou, de todos los grandes personajes de la novela. Dante Alighieri habla en su Divina Comedia. Eso quiere decir la huella que dejó esa gente, la huella que dejaron esos hechos que yo cuento en la novela, y que luego fueron determinantes no solo para la Corona de Aragón, sino para el futuro de España. Esa es una muy buena pregunta. O sea, Pedro era un guerrero, nacido en el espíritu caballeresco de la época, criado en una corte aventurera de su padre, conquistador de reinos, donde él participó en la reconquista de Murcia, que el reino de Castilla había perdido, y él fue protagonista para recuperarlo para Castilla. Estaba imbuido en el espíritu antiguo de la caballería y en el espíritu antiguo de los trovadores. Él era un trovador. O sea, hay versos suyos que se conservan como hombre también de letras, pero básicamente era un hombre de aventura, un hombre de lucha, y en un momento de la novela dice que no conoce la paz, pero que él era como sus almogávares, esos bandidos, luchadores que la novela también presenta, y que era feliz, no necesitaba la paz para ser feliz, era feliz luchando y en la guerra. Bueno, yo lo he pasado muy bien investigando.
investigando la época. Es una época fascinante, de la cual conocemos muy poco, de nuestra propia historia. Yo la descubrí a través de un historiador británico, Sir Stephen Runciman, muy famoso. Digo, bueno, me sorprende que un inglés me cuente mi propia historia y que me fascine mi propia historia contada por un extranjero, entonces tengo que saber más sobre ello. Y desde luego es una época fascinante, son unos hechos que tenemos que conocer. Yo lo pasé muy bien estudiando la época, sorprendiéndome con hechos que digo, bueno, eso parece ficción, pero no, eran realidad, y lo pasé muy bien escribiendo. Esta época continúa siendo fascinante una vez ha terminado la novela, por lo tanto es posible que continúe en ella un tiempo. De nuevo, lo he pasado yo muy bien escribiendo la novela y espero que los lectores lo pasen también leyéndola. De hecho, he cuidado muy mucho la redacción, he cuidado muy mucho la forma en que lo he escrito para que el lector quede enganchado en la novela y pase un rato estupendo.